Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos a 17 de octubre del 2020. Bueno, entonces, pues, ¿cómo vamos en tema de qué ha pasado durante esta última semana? Han pasado muchas cosas importantes, necesarias para que tengamos en nuestro conocimiento, en nuestra perspectiva. Entonces, tenemos que mm, ya, pues aproximadamente son 40 millones de casos, 74% por ciento que son 30 millones están recuperados y 2,78 que están, pues casi 1.116.000 están fallecidos. Eh, Número de casos y muertes en el mundo los ya agrupé pues para que podamos empezar a observar que hay primero una conclusión muy importante y es la siguiente. Entonces quiero que ustedes observen, este es el número de casos en Europa. Observemos cómo este comportamiento de Francia, que está en franco ascenso, lo que estamos hablando de España y Reino Unido, ¿sí? Que están en ascenso, y también Italia y Alemania en la última semana. O sea, como que esta semana que pasó o que está pasando, definitivamente un ascenso en el número de casos. Recordemos que esto tiene que ver también con el número de pruebas que se hace. Entonces, ¿eso a qué corresponde? A que en la última semana, ¿sí? Estamos hablando que España estuvimos de 73.000 en la semana del 3 de octubre, la semana del 10,71 y 17 de octubre 10,75 mil. Francia de 76.000 pasó a 102.000 y a 142.000. Reino Unido de 43 a 108 y 113.000. Irán 24, 27 y 30 se mantiene estable. Italia pasó de 23.000 a 47.000. ¿Sí? Casi el 100%. Y Alemania pasó de 22.000 a 37.000. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya empezó a haber un crecimiento exponencial. Otra de las cosas que me gustaría que ustedes observaran es este comportamiento. Esto fue el pico que hubo en marzo en cuanto a número de casos y observen el pico que estamos teniendo ahora. Entonces ustedes dirán, miércoles estamos en una segunda ola y efectivamente, pero pues recordemos, estamos haciendo cada vez más número de pruebas y tenemos que empezar a comparar con la mortalidad. ¿Mm? Entonces, aquí les muestro la comparación entre lo que pasó en cuanto a curva de mortalidad. Lo que pasó fue que en el pico de marzo-abril, cómo llegamos, ¿sí? Casi 7.000 personas por semana, y eso es lo que estamos teniendo en este pico. Entonces, si observamos un poco ese contraste entre el número de muertes en ese momento y ahora el número de muertes, pues obviamente estamos menor. Y esto corresponde a lo siguiente. Reino Unido estábamos en 332, el 10 de octubre 411 y casi se duplica a 750.000. Entonces eso quiere decir que estamos empezando a crecer, casi empezamos a ver el comportamiento exponencialmente. Fíjense que tal, estábamos en 140, después pasamos a 170 en la semana del 10 de octubre y en la semana del 17 ya pasamos a 316. Francia, estamos en 494, estábamos estables 475 y ahora creció 673. Ya no tan el doble, pero sí empezamos a crecer, sigue creciendo. España sí se mantiene estable entre 850, 840, 846. Irán también está pues más o menos estable y Alemania creció el doble también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en una situación de un rebrote efectivamente y que a diferencia de lo que teníamos en abril, la mortalidad es menor. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante. Pero sin embargo, con esa curva de casos, pues obviamente va a aumentar el número de muertos, pero que no va a ser comparable como lo que teníamos en mayo. Entonces eso es una buena noticia en medio de esta dificultad. Por esa razón es que Europa empezó a hacer ya toques de queda, algunas
restricciones, empezaron a mirar todo el tema de bares, restaurantes, etcétera, y todo eso va dependiendo de los sitios donde se está presentando estos picos. Entonces eso es algo importante que nosotros como Latinoamérica tenemos que aprender a observar para tomar las medidas pues, de una vez, porque pues, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues que vuelva a haber una cuarentena. ¿Y cuál es el problema de la cuarentena? Que no vamos a volver otra vez no se nos va a restringir un poco más la vida. Y si no nos cuidamos desde ahora, o sea, si no seguimos usando el tapabocas, el distanciamiento social, etcétera. Yo sé que a nivel del mundo, pues hay una gran cantidad que no, que el uso del tapabocas no sirve, o que el distanciamiento que no, que eso es puro, pues como transmitir el miedo. Yo pensaría que, como diría Napoleón, la mitad de la valentía está en la prudencia y tenemos que ser prudentes. Sin embargo, pues continuar con nuestra vida, entonces aprovechar este momento que tenemos nosotros en Latinoamérica. Y esto es lo que está pasando. Esto estamos hablando de casos, entonces estamos hablando que este es Argentina, ¿sí? Miren Colombia, que es el moradito, México, que también disminuyó, Perú disminuyó, Chile está disminuyendo y los otros países que estamos siguiendo, que es Ecuador, Panamá y República Dominicana, se encuentran estables. Y si nosotros miramos en el número de ya totales, estamos hablando que de Colombia pasamos de 42.000 a 54.000 y ahora estamos en 49 que empezamos a disminución. Argentina estaba en 88.000, pasó a 91 y ahora está en 94, entonces está en ascenso. Perú se encuentra en disminución, de 21.000 pasó a 19.000. México de 56.000 pasó a 18.000. Chile se encuentra en 10.000 y los demás países. Ecuador estaba de 6.000 pasó a 5.000, Panamá de 4.800 a 4.600, República Dominicana de 4.000 a 2.900. Entonces, ¿esto qué significa? Que el país que sigue aumentando es Argentina en el número de casos. Ahora observemos ese mismo comportamiento en el número de muertes. En términos generales, los casos en Latinoamérica están descendiendo. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender que necesitamos estar empezando a protegernos o a seguir protegiéndonos, a seguir teniendo mucha responsabilidad. Porque acá nadie te está cuidando, nadie te está diciendo haz, no hagas. No, eso depende de cada uno. Entonces, por favor, que seamos muy responsables con nosotros mismos y con los demás. Entonces, estos son el tema de las muertes. Esto parece, pues acordémonos que lo que les digo, la información de muertes no es tan fácil porque necesita que corroborar que es de COVID, etcétera. Y entonces todo eso, y mientras llega al acopio de conformación de la información, entonces precisamente por eso es que son esas fluctuaciones. Entonces, México teníamos un aumento, disminuyó, lo mismo que teníamos que Argentina. Colombia se mantiene estable, Perú se mantiene estable, Ecuador, los demás se mantienen estables. Entonces, ¿cómo es que es estable? Entonces, México pasó de 5.000 a 2.000, Perú de 549 a 490, Colombia aumentamos un poco, estábamos en 1.104 y ahora estamos en 1.143. Argentina estaba en 2.600 y disminuyó a 2.400. Chile estábamos en 353, bajó a 309. Ecuador de 680 a 182. Panamá de 68, aumenta a 72 y República Dominicana 48 a 27. Entonces, ¿qué significa? Que de todas maneras o estamos en plena disminución, seguimos como muy estables, pero con tendencia a la disminución. ¿Qué tenemos con los casos de Brasil y Estados Unidos? Estados Unidos aumentó, mientras que Brasil sigue disminuyendo. La semana pasada en Estados Unidos estábamos en 332.000 y ahora pasamos a 385, mientras que la semana pasada 775.000 Brasil el 10 de octubre y bajó a 144 para esta semana. Y en cuanto a muertes, fíjense lo interesante. En muertes, Estados Unidos sigue disminuyendo, pasó de 5.000 a 4.800 y Brasil pasó de 4.200 a 3.500. Eso significa que pues, hay una tendencia a la disminución. Vamos a esperar en esta semana a ver si existe un repunte en el número de muertes.
sobre todo en Estados Unidos que empezaron a aumentar las elecciones, los casos, el número de casos. Este es el número de muertes sobre población, entonces tenemos que uno de los países más altos es Perú, y el resto ya todos nos estamos acá como como en esta misma franja. Irán sigue subiendo, República Dominicana está estable, Rusia, Alemania, India, Corea del Sur está muy abajo. Entonces, pues básicamente, este número ¿qué es? ¿A qué corresponde? Entonces, es esto que les voy a presentar. Entonces, si nosotros vemos Europa, ya estamos en 72 muertes de COVID por cada 100.000 habitantes. Entonces, España está con primera, 72. Sigue Estados Unidos con 68, Reino Unido con 65 y ya aparecemos Colombia, 62. Italia, ya pasamos a Italia, 60 fallecidos por cada 100.000. Francia está con 51, Irán con 36, Rusia con 16, Alemania con 11 e India con 8. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos aumentando y quizás si seguimos nosotros creciendo así, pues ya vamos en 2 o 3 semanas, quizás estemos muy cerca de alcanzar a España. Pero ¿eso qué quiere decir? Vamos a contrastarlo con Colombia, con Latinoamérica. Y tenemos que Perú está en 104, ¿sí? Le sigue Brasil con 73 fallecidos por cada 100.000 habitantes, Chile con 72, Ecuador con 72, México con 68, Estados Unidos con 68 y acá nosotros estamos en Colombia con 62. O sea que de todas maneras en la región nosotros pues seguimos presentando pues cifras muy favorables, ¿sí? Pero a pesar, lo que les decía en esa anterior gráfica en la cual nosotros estábamos acá como muy como en esta franja, a eso es lo que yo me refiero. ¿Mm? Y que vamos a estar estableciéndonos acá y pues vamos a esperar a ver cuánto tiempo pues ya empezamos a disminuir seriamente. Canadá es una de las menores con 26.13. Bueno, muy bien. Y Colombia. Entonces el caso Colombia ya exclusivamente tenemos número de casos 952.000, número de muertos 28.000, tasa de letalidad 3.1 y porcentaje de positividad 25.3, que todavía seguimos bastante alto. Aquí hubo un error, este no es 10 de octubre, sino 17 de octubre, discúlpenme. Y aquí para el 17 de octubre observemos la curva de Colombia ya solita. Tuvimos un pico en el 22 de agosto y empezamos a disminuir. En la última semana empezamos a ascender y ya estamos descendiendo. Sí, seguimos descendiendo. Para esta semana hubo 4.624 casos y en cuanto a mortalidad, subimos un poquito, estábamos en 1.100 y subimos a 1.143. ¿Y esto qué corresponde? A que corresponde que hay algo muy importante, cada vez este porcentaje de recuperados cada vez es más alto, o sea, ya estamos en 89, hay un 6% que está recuperando en casa, un 3% que son los fallecidos, 1.6 son los que están hospitalizados y 0.2 los que están en UCI. ¿Qué es lo que pasa? Los fenómenos, las grandes ciudades que alcanzaron su pico, pues digámoslo así, ya está más o menos controlado. Estamos en Bogotá más o menos en un porcentaje de ocupación del 65% aproximadamente. En las últimas 2 semanas pasábamos del 50 al 62, pero más o menos está 62, 65, estamos manteniéndonos estables. Pero hay otras ciudades del país que están hasta ahora llegando a su pico y eso hace que por eso es que no se empieza a disminuir de una manera importante tanto la mortalidad como el número de casos. Hay también noticias como Barranquilla, que la ocupación de UCI por COVID está muy disminuida, o Leticia, esas primeras ciudades que alcanzaron rápidamente su pico. Entonces, claro, esto es de tener paciencia, pero ojo, comparémonos, no, sino miremos el caso de Europa. Entonces, Europa estaba muy alto y después bajó, descendió y pues claro, pues fue verano, etcétera, y además ya todo el mundo está saturado. Entonces empezó a exponerse y pues en este momento ya estamos empezando a presentar sobre todo un aumento de la mortalidad de una manera importante, no tan importante como en abril, lo repito, pero sigue empezando a subir. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta nosotros para seguir teniendo el autocuidado. Entonces, eh, ya para terminar,
Definitivamente una de las cosas que tenemos que estar pensando es el tema de, tenemos que seguir las medidas de bioseguridad, uno. Segundo, tenemos que cómo fortalecer nuestro sistema inmune. Y pues les quería mostrar, pues empezar como a mostrarles, pues para no saturarlos de información, ¿no?, densa. El Instituto de Medicina Funcional sacó como un listado de ciertos nutracéuticos que son como complementos, pues que son minerales, vitaminas, que se pueden ser muy útiles pues para subir las defensas. Y ellos hablaron sobre los beneficios, sobre las acciones al sistema inmunológico, si puede empezar a estar apoyando a disminuir el crecimiento viral o a reducir los síntomas. Y definitivamente la vitamina C es algo muy buena. Esta vitamina C es algo importante porque, pues más o menos estamos hablando acá de 1 a 3 gramos, pero eso podemos efectivamente aumentarla con megadosis, podemos llegar a 12 gramos o 25 gramos, ¿sí? Que nos puede estar ayudando mucho a atacar estos 3 puntos, ¿no? A fortalecer el sistema inmunológico, es decir, estimular hay unas células muy importantes que se llaman los natural killer, los linfocitos natural killer, y ellos ayudan mucho a eso. Lo mismo hacen, aumenta mucho más la quimiotaxis de neutrófilos, etcétera. Entonces ellos ayudan bastante. También por su alto nivel de antioxidantes y logran empezar a controlar el crecimiento viral y obviamente reducir los síntomas. Hay una sustancia muy importante que se llama melatonina. La melatonina es recordarle al sistema que debe de dormir y alcanzar sueños profundos, porque pues ahorita con nuestro mundo de las pantallas y demás no logramos descansar. Y esto, pues básicamente lo que ayuda es a generar una recuperación adecuada. ¿Sí? Esto no va a reducir los síntomas, pero sí va a aumentar mucho más que podamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y una de nuestras diferentes, pues, nuestras pandemias ahorita, así como el COVID, pero yo creo que es mucho más, es la déficit de vitamina D, que es todo esto tiene que ver con la exposición al sol. Eso también ayuda mucho al sistema inmunológico, tema viral, disminución de los síntomas, conjunto con la vitamina A y el zinc. A veces podemos encontrar presentaciones de vitamina C con zinc, los cuales son absolutamente maravillosos porque efectivamente miren ustedes el sistema, el zinc, cómo actúa también en la protección del sistema inmunológico, la parte viral y la reducción de los síntomas. Más adelante en los próximos videos también les voy a seguir mostrando qué más sustancias pueden estar ayudándonos. Y ya para finalizar, pues la alimentación no solamente es pues, suficiente y esto es no solamente la salud del cuerpo físico, ¿no?, sino también la salud de nuestra mente, la salud mental. Entonces, pues esto se ha visto ampliamente afectada para todos nosotros en todas las edades, en todos los grupos etarios. Y esto es algo preocupante también, pero de todas maneras tenemos que empezar a fortalecernos. Y definitivamente el spirit, que es como el espíritu de dónde vamos, para dónde vamos, nuestro propósito de vida, para dónde nos vamos a llegar. Entonces acordémonos que eso son situaciones transitorias. El COVID no va a durar toda la vida. Va a durar en cuanto a una afectación en la forma como estamos viviendo, pero esto es temporal y casi ínfima en comparación de toda nuestra vida, esperemos. Y yo les quería que definitivamente brindar como este paisaje del mar, del equilibrio, del viento, de la libertad, de la tranquilidad. Y ya para finalizar, pues tenemos nuestra línea saludable, pues que por favor suscríbanse al canal o suscríbanse a esta línea de WhatsApp para poder que nosotros podamos estar devolviéndoles información saludable, tips, etcétera, para poder estar en contacto, porque una de las grandes cosas que tenemos que empezar a clarificar es que tenemos que estar en contacto, tenemos que estar un trabajo en red y sobre todo, no solamente pues para no perder el ánimo, sino pues para seguir trabajando en red y para poder salir entre todos de esta situación difícil que nos está generando, o esta nueva situación que nos está generando esta infección mundial. Entonces, les mando un gran abrazo. Espero haber sido pues como útil para ustedes. Lo que nos toca es subir nuestro sistema inmunológico, subir nuestra calidad de vida,
con todas las restricciones y las nuevas variables que tenemos. Y lo segundo es seguir protegiéndonos y seguir teniendo en contacto pues, que vamos evolucionando, vamos dando pasos importantes, pero que sin embargo, pues no terminamos de aprender y no terminamos de estar entendiendo o tratando de predecir un poco más este comportamiento viral a través de toda nuestra sociedad. Entonces, pues ánimo y vamos para adelante. Un gran abrazo y tratemos de entregar esta semana todo lo que podamos, que no quede en nuestra alforja nada al final del día, sino que lo hayamos entregado todo. Entonces, un abracito, chao, chao.